Simón Pedro, el pescador que se convirtió en la roca sobre la cual Cristo construyó su iglesia, se erige como una figura imponente en la historia cristiana. Sin embargo, debajo de las capas de hagiografía y tradición, emerge una figura más compleja e incluso contradictoria. Si bien los evangelios retratan a Pedro como un devoto seguidor de Jesús, también revelan sus momentos de duda, miedo e incluso traición. Su temperamento fogoso y su naturaleza impulsiva a menudo chocaban con los otros discípulos y con el propio Jesús. Para comprender verdaderamente a Pedro, debemos quitar las capas de mito y leyenda que se han acumulado durante siglos. Debemos profundizar en el contexto histórico de la Palestina del primer siglo, una época de malestar social y agitación política. Este era un mundo lleno de expectativas mesiánicas, un mundo listo para la revolución. Fue en este crisol de cambio que Simón, el pescador de Galilea, conoció a Jesús de Nazaret y su vida se transformó para siempre. Pero la transformación no siempre fue fácil ni sencilla. El viaje de fe de Pedro estuvo marcado tanto por momentos de profunda percepción espiritual como por períodos de confusión y duda. Era un hombre de contradicciones, capaz de gran amor y lealtad, así como de actos impetuosos e incluso traición. Es esta misma humanidad, esta lucha por reconciliar la fe y la duda, lo que hace de Pedro una figura tan convincente y cercana, incluso después de 2000 años. Nacido en una humilde familia de pescadores en la aldea galilea de Betsaida, Simón, más tarde conocido como Pedro, creció en un entorno donde la vida era dura y las oportunidades eran escasas. Simón, más tarde llamado Pedro por Jesús, conocía las duras realidades de la vida al margen de la sociedad. La lucha diaria por la supervivencia era una constante, y la esperanza de un futuro mejor parecía siempre fuera de su alcance. El mar de Galilea proporcionaba sustento, pero también era una amante voluble, propensa a tormentas repentinas y cosechas impredecibles. Los pescadores, como Pedro, dependían de este mar caprichoso para su subsistencia, enfrentando peligros y desafíos cada vez que salían a pescar. La vida de un pescador era de trabajo constante, incertidumbre y dependencia de fuerzas que escapaban al control humano. Desde el amanecer hasta el anochecer, los pescadores trabajaban sin cesar, reparando redes, preparando sus botes y enfrentando las inclemencias del tiempo. Es en este contexto de penurias e incertidumbre que podemos empezar a comprender la atracción de Pedro por el mensaje de esperanza y cambio social radical de Jesús. La promesa de un mundo mejor resonaba profundamente en aquellos que, como Pedro, habían conocido solo dificultades. Las enseñanzas de Jesús resonaron profundamente con la difícil situación de los pobres y marginados, ofreciendo una visión de un mundo al revés, donde los últimos serían los primeros y los primeros los últimos. Este mensaje de igualdad y justicia social era revolucionario y ofrecía una nueva esperanza a los oprimidos. Para alguien como Pedro, que no había conocido más que penurias y luchas, el mensaje de Jesús debió ser electrizante. La idea de un cambio radical, de una transformación completa de la sociedad, era algo que Pedro no podía ignorar. Algunos estudiosos especulan que Pedro pudo haber sido influenciado por corrientes políticas más radicales que circulaban por la Palestina del siglo I. Estas ideas radicales, que abogaban por un cambio drástico y la liberación del yugo romano, podrían haber encontrado eco en el corazón de Pedro. Los celotes, un grupo ferozmente nacionalista comprometido con el derrocamiento del dominio romano, encontraron un terreno fértil para el reclutamiento entre los pobres y desposeídos. La lucha por la libertad y la justicia resonaba con fuerza entre aquellos que habían sido oprimidos durante tanto tiempo. Si bien no existe evidencia directa que vincule a Pedro con los celotes, su temperamento fogoso y su naturaleza abierta sugieren que pudo haber simpatizado con su causa. Su pasión y determinación eran características que lo hacían un candidato ideal para cualquier movimiento que buscara un cambio significativo. Independientemente de sus inclinaciones políticas específicas, está claro que Pedro se sintió atraído por el mensaje de transformación social radical de Jesús. La promesa de un nuevo orden, de una sociedad más justa y equitativa, era una visión que Pedro compartía y por la que estaba dispuesto a luchar. Vio en Jesús a un líder que podía desafiar el statu quo y marcar el comienzo de una nueva era de justicia y paz.
La carisma y la convicción de Jesús inspiraron a Pedro y a muchos otros a seguirlo, a pesar de los riesgos y las incertidumbres. Este compromiso con un mundo mejor daría forma a la vida de Pedro, y finalmente lo llevaría a convertirse en una figura fundamental en la difusión del mensaje cristiano. Su viaje desde pescador humilde hasta apóstol influyente es un testimonio del poder transformador de la fe y la esperanza. Si bien Pedro emerge como una figura destacada entre los discípulos de Jesús, su historia no está exenta de sombras y controversias. A lo largo de los evangelios, Pedro es retratado como un hombre de gran fe, pero también como alguien que lucha con sus propias debilidades y miedos. Los evangelios, aunque generalmente retratan a Pedro bajo una luz positiva, no evitan describir sus defectos y momentos de debilidad. Estos relatos nos muestran a un Pedro humano, con todas sus imperfecciones y luchas internas. De hecho, son estas mismas fragilidades humanas las que hacen de Pedro una figura tan cercana y convincente. Su capacidad para levantarse después de caer y su constante búsqueda de redención resuenan profundamente con muchos creyentes. Quizás el episodio más conocido es la negación de Pedro a Jesús la noche de su arresto. Este evento es uno de los momentos más dramáticos y dolorosos en la vida de Pedro. Mientras se llevan a Jesús para ser juzgado, Pedro, temiendo por su propia seguridad, niega 3 veces conocer al Nazareno. Este acto de negación es un reflejo de su miedo y su lucha interna. Este acto de traición llega al corazón de la debilidad humana de Pedro y la lucha por reconciliar la fe con el miedo ante el peligro. La angustia y el remordimiento que siente después de su negación son palpables. Pero las luchas de Pedro no se limitan a este único y dramático evento. A lo largo de su vida, Pedro enfrenta numerosos desafíos y momentos de duda. A lo largo de los evangelios, vemos ejemplos de la impulsividad de Pedro y su tendencia a hablar o actuar sin pensar. Su naturaleza apasionada a menudo lo lleva a tomar decisiones precipitadas. A menudo se enoja rápidamente, es propenso a los ataques de celos y a veces es lento para comprender todas las implicaciones de las enseñanzas de Jesús. Estas características humanas lo hacen más real y accesible para los creyentes. En estos momentos de fragilidad humana, vislumbramos la figura compleja y contradictoria que se esconde tras la imagen idealizada del santo. Pedro es un hombre en constante evolución, luchando por ser mejor. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Pedro inicialmente reprende a Jesús por hablar de su inminente sufrimiento y muerte, lo que le valió una fuerte reprimenda del propio Jesús. Este incidente subraya la dificultad de Pedro para aceptar el destino de Jesús. Este episodio destaca la dificultad de Pedro para conciliar sus propias expectativas de un Mesías triunfante con el mensaje de humildad y autosacrificio de Jesús. La lucha de Pedro para entender y aceptar este mensaje es evidente. Es un recordatorio de que incluso los seguidores más devotos de Jesús lucharon por comprender el alcance total de su misión y mensaje. La historia de Pedro es un testimonio de la complejidad de la fe y la redención. Más allá de su relación con Jesús, las interacciones de Pedro con otras figuras en el movimiento cristiano primitivo revelan las complejidades de esta fe naciente. Estas interacciones no solo muestran la diversidad de pensamientos y creencias, sino también los desafíos que enfrentaron los primeros cristianos al intentar establecer una identidad común. Un encuentro notable es con Simón Mago, un mago que, según el libro de los Hechos, intentó comprar el poder del Espíritu Santo a Pedro. Este intento de compra no solo fue un acto de desesperación, sino también una muestra de la incomprensión de la verdadera naturaleza del poder espiritual que Pedro representaba. Este choque entre Pedro y Simón Mago destaca las tensiones entre las concepciones enfrentadas del poder espiritual y la autoridad en la iglesia primitiva. Simón Mago, una figura envuelta en leyendas y folclore, era conocido por sus habilidades mágicas y su capacidad para asombrar a las multitudes. Representa una forma de magia y milagros que prevalecía en el mundo antiguo. Su presencia y sus actos eran vistos como una amenaza directa a la autoridad espiritual que los primeros cristianos intentaban establecer.
Su intento de comprar el Espíritu Santo puede interpretarse como un desafío a la afirmación del naciente movimiento cristiano de poseer una autoridad espiritual única e incomparable. Este acto de Simón Mago no solo fue una ofensa, sino también una prueba de la fe y la integridad de Pedro. Pedro, al reprender a Simón Mago, no solo defendió la pureza de la fe cristiana, afirma la primacía de la fe y la gracia de Dios sobre la magia y el poder mundano. Este acto de reprensión fue un momento crucial en la historia del cristianismo, marcando una clara distinción entre la verdadera fe y las prácticas paganas. Este choque entre Pedro y Simón Mago también subraya la lucha más amplia dentro del cristianismo primitivo por definirse a sí mismo frente a otras corrientes religiosas y filosóficas de la época. La confrontación no fue solo un evento aislado, sino parte de un proceso continuo de definición y reafirmación de la identidad cristiana. El Imperio Romano era un crisol de creencias y prácticas, donde diversas religiones y filosofías coexistían y competían por seguidores. Y los primeros cristianos tenían que navegar por un panorama religioso complejo. Este entorno diverso y a menudo hostil requería una clara definición de lo que significaba ser cristiano. El encuentro de Pedro con Simón Mago sirve como recordatorio de que el establecimiento de la ortodoxia cristiana fue un proceso gradual y a menudo controvertido. Además, este episodio destaca la importancia de la integridad y la pureza en la fe cristiana. Este episodio presagia conflictos posteriores dentro de la Iglesia sobre la naturaleza de la autoridad espiritual y cómo esta autoridad debía ser ejercida y mantenida. El papel de los líderes carismáticos, que a menudo eran vistos con sospecha por su capacidad de influir en las masas, y la relación entre la fe y la razón. Estos temas seguirían siendo puntos de debate y conflicto en los siglos venideros. La confrontación de Pedro con Simón Mago es un testimonio de la lucha constante por definir los límites de la fe y la naturaleza del verdadero poder espiritual. Este evento histórico resuena a través del tiempo, recordándonos la importancia de la integridad y la verdadera comprensión del poder espiritual en la fe cristiana.